Berrobambán, N. Velar y Diego Pun Editores presentan Trece avisos. Historias para escuchar por la noche. Pensad por un momento en vuestros vecinos, en vuestras vecinas. Seguro que de tanto cruzaros con ellos, con ellas, no os habéis fijado en las pequeñas cosas que guardan, en los pequeños o grandes secretos que esconden. Pensad en esas personas que tenéis a vuestro alrededor y que generalmente no llaman mucho la atención. Viven sus vidas y entran en las vuestras, de paso o con insistencia. Quizás lleguen a ser parte de vuestra familia. Quizás. No hay que desconfiar por sistema, solo como medida de precaución si notamos algo que nos alerta. A menudo tardamos en reconocer lo que impedía que les abriéramos la puerta de nuestra casa a esas personas tan presentes en nuestras rutinas, en nuestro contorno, en lo que vemos cada día. Por eso nos llevamos una sorpresa. ¿Qué es lo que no os gustaría que se supiera? ¿Qué escondéis en los rincones de vuestra habitación? ¿Qué sucedería si saliese a la luz? Soy Paula Carballeira y te doy la bienvenida a 13 Avisos, un podcast donde hablamos sobre el miedo, contamos historias e intentamos explicar lo inexplicable para poder dormir por la noche sin temor a las pesadillas. La vecina. Toda la gente del pueblo sabía que de vez en cuando la vecina tenía que ir al hospital. Era una mujer mayor. Estaba en los recuerdos de cada persona de ese lugar, aunque no resultaba posible que hubiera vivido durante tanto tiempo. Quizás confundían a esa vecina con su madre o con su abuela, porque las tres huían de la gente. Las tres pasaban el día en casa y solo salían al atardecer para dar una vuelta rápida y estirar las piernas. En algún momento había muerto la abuela y después la madre de la vecina. En algún momento se había tenido que quedar sola. En algún momento. Nadie sabía cuándo. La vecina no respondía a los saludos ni a las preguntas de cortesía. Las escasas personas que se le acercaban sentían escalofríos y un olor a flores marchitas. Por eso mantenían las distancias. La vecina no hacía las compras en el pueblo. La vecina no envejecía. Al contrario, parecía rejuvenecer. Cuando llegó la maestra y compró la casa de al lado de la vecina, hubo quien quiso contarle algo, pero enseguida desechó la idea. ¿Qué le diría? ¿Que tuviera cuidado con la vecina? ¿Que desconfiara de la mirada de la vecina, dura y penetrante, como si sus ojos te leyeran los pensamientos? La maestra era alegre, siempre con una sonrisa en la boca y una manera de caminar a pequeños saltos que la volvía casi una niña. El pueblo entero estaba convencido de que ni la vecina podría enturbiar una energía semejante, esas ganas de comerse el mundo antes de que el mundo la comiese a ella. Cierto día, la maestra tuvo un accidente con el coche, que aparcaba delante de la puerta de la vecina. Se salió de la carretera y chocó contra un árbol. Para el árbol fue solo una sacudida, pero las heridas de la maestra eran graves, aunque los médicos confiaban en que se recuperaría pronto, un par de semanas a lo sumo. Empezaron a circular rumores en el pueblo de que había sido la vecina, que la vecina le había echado mal de ojo por taparle la entrada a su casa, hasta que la vecina se enfermó de nuevo. Entonces callaron las murmuraciones.
La pobre vieja tendría que ir al hospital, al mismo hospital donde convalecía la maestra. Con la maestra estarían su madre, su padre, sus 2 hermanos, su abuela, su tío, sus tías. Con la vecina, nadie. No tenía amistades ni familia. Un mes más tarde, la vecina volvió al pueblo. Se había quitado de encima tantos años que casi no la reconocían. Seguía sin asomarse durante las horas de luz hasta justo antes de que se cerrase la noche. Cuando salía a pasear andaba ligera, a pequeños saltos, como una niña. La maestra se quedó en el hospital, en coma. Su cuerpo había envejecido de tal manera que no recuperaba las fuerzas y dormía, quizás para no despertar, con un cansancio difícilmente explicable en una mujer que había estado tan llena de vida. Por aquellas tierras se cuentan varias leyendas de las llamadas meigas chuchonas, que absorben el tiempo de la gente en un ansia insaciable de inmortalidad. De vez en cuando visitan hospitales, consiguen una cama al lado de alguien más joven y poco a poco la piel de la meiga se va estirando. Sus mejillas se tiñen con un tono sonrosado. Sus ojos relucen con el brillo de la juventud. Quien está en la cama de al lado se arruga, palidece, cae en un pozo profundo de sueño del que nunca más consigue escapar. Después de haber escuchado esta historia, seguro que miraréis a vuestro alrededor cuando sintáis ese cansancio terrible que os deja sin fuerzas, por si alguien está vigilando detrás de alguna ventana abierta. Aviso número 10. Flores marchitas. El olor a flores marchitas no es agradable. Recuerda a las entradas de los cementerios, donde se dejan los restos de las flores viejas al cambiarlas por las nuevas, como si el tiempo de aquellas flores viejas hubiese pasado y las nuevas ocupasen su lugar, sin que nadie se diera cuenta. El hecho de ofrecer flores tiene muchos significados. Se ofrecen flores para demostrar amor, arrepentimiento, dolor, agradecimiento. La fragancia de las flores tapa los olores menos agradables y sus colores nos alegran la vista, pero acaban por marchitarse, como nosotros, como nosotras. Los colores se difuminan, los pétalos se caen, los tallos se van curvando, igual que sucede con nuestra piel, nuestro cabello, nuestra espalda, y queda en el aire ese aroma acre del paso del tiempo. Historias del ataúd. Estamos en la sección Cuentos del ataúd, con nuestro pequeño ataúd negro ¿Qué resiste? que resiste y resistirá, a punto de abrirlo para ver qué microrrelato nos toca leer hoy. Venga. Vamos allá. Nuria. Vale, Mira, inocente, ¿no? Sí, Este. sí. Y se lo doy a quien quieras. ti. Por proximidad. Sí, por este lado, sí. Vamos allá. Más fácil. ¿Tendrá la letra pequeña? ¿Tendrá la letra grande? ¿Estará firmado? ¿No estará firmado? ¿Cómo le gusta crear expectativas? Sí. ¡Uy!
tiene un nombrecito aquí. Yo soy capaz de leerlo. Yo a ver. también, ¿eh? Sí, vale. Pero me hizo gracia porque el tamaño de Sí. letra con el que está escrito, el Pues tamaño sí, la del verdad. nombre, Como hormiguitas. Nagore. sí. Nagore. Nagore. ¿Nagore? La gente cree que estoy loca solo por darle besos a mi marido. No. No es verdad. Solo lleva 10 años muerto. Me encanta la capacidad que tienen los chavales, ¿no? Para ponerse en un personaje, ¿no? Sí. Porque está casada, tiene Sí, lo que claro. el ambiente, dicen que estoy Sí. loca porque y crear una historia. Parece que está muy elaborado esto. Sí. A mí lo que me encanta de este cuento es que solo lleva 10 años. Ese solo me encanta. ¿Sabes? Como diciendo, mujer, si llevase 50, pues yo lo entiendo, pero 10 pues tampoco es para ponerse así. Ya lo dije más veces, qué importantes son los adverbios, ¿eh? Son claves. Los adverbios son claves, sí, solo lleva 10 años. Es que eso 10 años muerto. Te abre a que para ella va a estar así otros 50. Claro. Bueno. Claro, que, bueno, O pues que se le pasaron a lo mejor no le da volando. besos durante 50 años, pero Estos 10 años se le Bueno. pasaron volando. Sí, pero Sí. entonces, ¿qué imaginamos de este cuento, no? Porque yo estoy intrigada. yo me imagino que tiene a su marido en su casa. Claro. Todo el mundo lo sabe, al parecer. ¿Sabes? Y que lo tiene ahí embalsamado. Claro, yo tipo, qué da sé. miedo, sí, tipo sí. Norman Bates con su madre, pues lo mismo. ¿no? Claro, yo me Como en imagino algo Psicosis, así. Igual. Ostras, no, yo no imagino. Por eso 10 tampoco. años para una momia, Y le para da- un cuerpo y le da momificado no besos, es nada. claro. Y le da besos porque lo quería un En el montón. Museo Británico tienen momias de hace 4.000 años. Por eso. Tiene sentido, sí, lo que dices, claro. Y qué amor. Pues sí, A que no resiste, ser vamos. que amor, a no ser que lo matase ella. Ya está, él que antes era tan El así, del amor, mira. algo cambió en su vida y ahora ya El nuevo Ya no es tan año. optimista. Deje de creer en el amor. Pero no bueno, creo que dejase que tuviese a su marido muerto en casa y con todo el mundo sabiéndolo. sí, asesinarlo y seguir queriéndolo y dándole besos. Lo que más se aproxima a una momia que yo tuve cerca era mi padre es cazador. Las Eso típicas, sí. las ardillas. Ah, y, sí. Y cuando se En mi casa había un zorro. un zorro. Embalsamado. Disecado. Sí, Disecado es, ¿cómo es el nombre técnico? Taxidermia. Taxidermia, sí. Pues sí. Y eso Sí, es- a mí eso siempre me da Como también Norman Bates, por muy cierto. mal rollo. Perdón, que estoy aquí muy Que pesado. dejes la película para que la gente la vea. Sí, yo vi bichos de esos disecados, Sí, pero da muy mal nunca rollo. Da tuve muy mal. ninguno. Pues nosotros jugábamos con él y era muy ¿En simpático. serio? Ah, sí, en serio. Sí, de hecho le llamábamos la habitación del lobo y estaba allí disecado como una especie de repisa a tamaño real y era, bueno, no nos daba miedo. Pero ni tocarlo así, que tienes este tacto así. Creo que como siempre convivía con nosotros, yo desde pequeña lo recuerdo en casa, no era como uno más de la familia. No, y aparte, supongo que la colita tiene que ser gustosilla y Sí, tal, ¿no? sí. No, y a mí no me gusta el Y tacto. hacerle vestidillos. No sé, yo nunca y toqué, o sea, ropillas creo que así para- nunca toqué algo. No le O hacíamos sea, vestiditos, pero sí, lo tocábamos Ajá. y jugábamos con él, pero Ah, no nos con daba muñeco. miedo ni... Sí. Bueno, Mira qué cosas se van descubriendo aquí. Pues sí. Pues nada, hasta aquí el Encuentros del Ataúd de hoy. Voces desde el más allá. Queremos escuchar esas voces que nos llegan desde diferentes lugares. Voces de personas que saben sobre el miedo, sobre los miedos, que los escriben, los dibujan, los cuentan, los imaginan y los comparten. Personas que de algún modo son, para quienes hacemos este podcast, una referencia en los ámbitos misteriosos que nos ocupan. Hoy, en Voces desde el Más Allá, hablamos con Juan Bruno. Graduado en Bellas Artes y Diseño Integral y Gestión de la Imagen, Juan Bruno colabora con nuestro podcast a través de sus ilustraciones. Con su talento e imaginación, Juan nos abre posibilidades estéticas desde la sensibilidad y el conocimiento de los oscuros temas que nos ocupan, ya que desde pequeño vivió rodeado de narraciones orales y escritas que le permitieron ir indagando los grandes misterios. ¿Y qué importancia tiene el miedo en tu faceta artística, en tu faceta creadora?
Bueno, siempre he tenido un interés por lo oscuro, la brujería, los monstruos, los dragones, pero también he sido muy miedoso. Recuerdo el momento así como clave para cambiar eso y empezar a hacer el miedo algo mío, cuando te escuché a ti contar en el Moderno, en Guadalajara. Y recuerdo ir con mi padre y tener miedo de tener miedo. Entonces, llegué allí y efectivamente pasé miedo, pero también disfruté mucho. Y después, en el patio del colegio, le contaba los cuentos a mis compañeros de clase. Y a partir de ese momento, pues me fui metiendo cada vez más y más hasta que ahora ya es una parte bastante importante de lo que hago. Y bueno, en el arte yo creo que el miedo permite hablar de abismos o de conflictos que nos acompañan en el día a día y a todo el mundo prácticamente. Ujú. Y dentro del miedo y de las formas que encuentra el miedo, ¿no?, para manifestarse, está la del vampiro, ¿no?, que es una figura con mucha simbología. Y en tu caso, como tu trabajo de final de grado pues también se versaba sobre la figura del vampiro, ¿qué importancia tiene esta figura para ti? Bueno, yo creo que la primera vez que me mm, atrajo el vampiro siendo un niño es porque tenía unos colmillos muy guays. Y, y a ver, esos colmillos también representan ese lado salvaje o también muy libre, como de poder ser como quiere. Mm, y ahora, ya en este momento, lo que más me interesa del vampiro es su naturaleza contradictoria, como es a la vez frágil y poderoso, como es inmortal, pero solo durante la noche, no puede, el día es mortal para él. Esa parte del vampiro a mí me interesa mucho. Ujú. Y dentro de tus referencias, pues yo qué sé, pueden ser tanto fílmicas como en fotografía, como literarias, como orales incluso, o en las artes plásticas, ¿cuáles son esas referencias para ti dentro de este ámbito? Bueno, tengo un montón, porque como he hecho el trabajo de final de grado sobre el vampiro, pues he leído muchísimo y además luego también lecturas de sociología o filosofía que no tienen tanto que ver con el vampiro, pero que yo lo veo ahí. Aún así, yo diría que la primera lectura sobre vampiros que leí que me gustó mucho fue Vampiro a mi pesar de Andreu Martín. Y también, bueno, otra lectura que también me marcó mucho fue la de Lindqvist, Déjame entrar, que bueno, también me gusta mucho la película sueca, creo que es, sí. Y, y luego, en el momento, en la etapa en la que estuve desarrollando el TFG, vi películas como Thirst de Park Chan-wook, que me gustó muchísimo, o Una chica vuelve a casa sola de noche de Anna Lily Amirpour, que es además una propuesta bastante interesante y que está muy alejada de las historias así más clásicas de vampiros que conocemos. Ujú. Y mira, y sin ser del ámbito vampírico, ¿tienes alguna referencia? Si yo te pregunto así, pues no sé si acostumbras a leer historias de este tipo relacionadas con el miedo, con lo macabro, o a ver películas de este tipo, o no. Bueno, hay una película que siempre es como yo creo la que más veces he visto y a la que más he vuelto, que es Verónica, de Paco Plaza. Y yo creo que porque también la he visto en un momento en el que pues empatizaba mucho con el personaje protagonista. No porque yo tuviera una mala situación ni nada, más bien por su porque, a ver, su situación familiar es complicada, pero no tiene que ver con eso, más bien por la edad que tenía ella, por cómo era el personaje, pues no sé, me sentía muy identificado con su forma de actuar y de ser así independiente, también
curiosa con este mundo macabro, y es una película a la que he vuelto una y otra vez porque, por una parte, habla es una historia de miedo, y por otra parte habla de un conflicto que tiene ella, un problema que se manifiesta en la figura del monstruo que habita ese espacio. Relacionado con las artes plásticas, si en ese ámbito nos puedes dar alguna referencia, porque ese ámbito para nosotros es totalmente desconocido. Pues los dos artistas bueno, también porque son los dos ilustradores que escogí para el TFG, que me gustaron muchísimo, bueno, me gustaban mucho antes, son Oda Selin Sonderland y Aaron Wiesenfeld. Oda Selin trabaja más lo onírico, el inconsciente, y ella no habla de terror, pero sus imágenes yo creo que están se pueden ubicar bastante dentro de lo terrorífico o lo extraño, el miedo a lo desconocido, a esas cosas que no acaban de encajar y que producen pues esa sensación. Y Aaron Wiesenfeld también es ilustrador, y él lo que representa es personajes normalmente solos en lugares deshabitados, inhóspitos. Entonces, también, aunque él tampoco habla nunca de terror, son imágenes que evocan ese sentimiento. Mira, la pregunta que te quería yo hacer, Juan, si tú notas que el concepto de terror o de miedo en la gente de tu generación es un poco diferente a la generación pues, de tus padres, por ejemplo. Yo diría, bueno, mis padres no quieren saber nada de terror, entonces no sé muy bien cómo es el miedo de su generación. Yo lo que noto mucho entre la gente de mi edad es que nos da miedo no haber tomado la decisión, o el no haber trazado el camino correcto, la sensación de estar todo el rato haciendo el camino de tu vida, y todo el rato temes que no estés sobre el camino que deberías estar, que es algo que también es bastante individualista y se acerca un poco a eso que mencionas tú, como miedo a lo extraño, al otro, pues acercarte a lo mejor a personas que no sean las que realmente debas acercarte, o también es bastante común la ansiedad y la depresión como, no sé, no son enfermedades realmente, trastornos que acucian a la gente de mi generación, y, y que de alguna forma pues trasladan el miedo a esa parte más psicológica. No sé si es un poco esto lo que... Uh-huh. Quizás sí, son reflexiones que nos van surgiendo, ¿no? Porque surgió con una chica un poco más joven que tú, también que está estudiando Bellas Artes, el true crime, ¿no? Hablaba de que era una persona muy miedosa, pero que sin embargo disfrutaba mucho con el true crime, que es realmente, pues eso, la irrupción de algo que no es fantástico, o sea, es algo pero que es muy poco probable que te suceda a ti, ¿no? Yo también conozco gente que está como adicta al true crime, que escucha sin parar y que también es muy miedosa, y no lo entiendo, la verdad. No sé, no soy capaz de entenderlo. Yo, yo sí que tengo miedo, pero he ido viendo películas poco a poco hasta que el umbral se ha ido alejando, y siempre desde una zona cómoda. Pero sí hay gente que tiene miedo y aún así escucha podcast de True Crime sin parar, y no lo asocian o no lo viven de una forma, no sé, terrorífica, o no sé cómo, la verdad, no lo sé. Entonces, para acabar, Juan, a mí me gustaría que nos contases un acontecimiento que te haya sucedido realmente terrorífico. Vale, yo recuerdo en primero de carrera, vivía en una casa grande con otros compañeros, éramos como 8 personas en esa casa. Era una casa grande residencial a las afueras de Aranjuez, y, y la casera vivía debajo, en el sótano.
era una mujer vieja y vivía allí. Y bueno, entre nosotros no nos conocíamos todos. Había algunos que tenían horarios raros porque no eran estudiantes, había un chico que era camionero. Entonces era como que en la casa siempre había gente, pero no sabías realmente si estaban o no. Y luego lo realmente peculiar era la casera, que tenía todas las llaves de la casa. Y siempre estabas con esa inquietud de que un día abriese la puerta y entrase en tu habitación. Y bueno, de hecho, nosotros por la noche a veces cambiábamos cosas de sitio, pues tenía una maceta con flores de plástico, la movíamos a otro sitio, cambiábamos los cuadros, hacíamos esas cosas porque siempre a la mañana siguiente, daba igual a qué hora de la noche lo hubiésemos cambiado y a qué hora nos levantásemos, siempre estaban todas las cosas en su sitio, otra vez. La maceta de flores en la mesa, el cuadro que estaba en el aparador, pues en el aparador otra vez, todo estaba de vuelta en su sitio. Entonces era un fantasma que era real, era de carne y hueso. y yo recuerdo una noche despertarme agobiado porque estaba viendo a la casera en la puerta, mirándome a mí, como si ella hubiese pasado en medio de la noche para ver que estaba yo ahí durmiendo o lo que fuera, y despertarme y ya tranquilizarme y pensar, vale, no está. Pero siempre con la inquietud de, se acaba de ir. Me he despertado con el cerrar de la puerta, se acaba de marchar. Hasta aquí este episodio de 13 avisos. Muchas gracias por acompañarnos. Que paséis unas buenas noches. Y por cierto, un consejo. No huyáis del miedo. Espantadlo.